Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde nos reunimos pues aproximadamente una vez al mes para platicar acerca de diversos temas que, como siempre, deseo que sean de tu interés, pero sobre todo de utilidad para ti. Y entonces vamos a esperar como siempre un poquito para que el mayor número de personas posible se conecten y puedan estar desde el principio con nosotros en la charla. Unos minutitos nada más. Les decía buenas noches, bienvenidos a todos. Y como siempre les recuerdo que este video está siendo transmitido totalmente en vivo. Entonces cualquier situación ahí medio extraña, medio compleja, algún barrido de cámara, etcétera, simplemente toma en cuenta esto, ¿no? Preferimos seguirlo haciendo en vivo para tener una interacción pues en tiempo real contigo. Y bueno, ya viste lo que ocurrió la ocasión anterior, ¿no? Que de repente hubo ahí alguna fallita en la señal de internet y se cortó el video, entonces tuvimos que volver a arrancarlo. Pero todo es parte de lo mismo, es el mantenernos haciendo esto en vivo contigo, el mantenernos en tiempo real platicando. Y bueno, pues bienvenidos a esta noche de miércoles, a esta siguiente charla que intitulamos Creando contextos y la posibilidad de distinguir entre lo que sería un contexto de abundancia, ¿no? Y un contexto de escasez. Y entonces, bueno, vamos a arrancar de lleno. Simplemente sé que por ahí dejamos una tareita, ¿recuerdas? Platicábamos acerca de esta tarea de leer el libro de las siete leyes espirituales del éxito, escrito por Deepak Chopra. Y entonces igual y por ahí si van dejando algún comentario acerca de este libro, qué les pareció, qué encontraron, a mí me parece sumamente interesante y tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar. Entonces aquí estoy viendo, recuerda que está una persona conmigo, está Fernando Castillo apoyándome, haciéndome llegar las preguntas, que en un momento más vamos a abrir espacio para las preguntas y respuestas. Tengo yo una especie de monitor al frente, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente reiterarte, si algo ocurre ya sabes que estamos en vivo, ¿ok? Obviamente, como la vez pasada, agradezco mucho, si algo ocurre háganmelo saber, no se escucha, no se ve, lo que sea, y aquí lo corregimos, ¿ok? Y bien, vamos a arrancar, vamos a comenzar de lleno con nuestro tema de hoy, que es creando contextos, abundancia versus escasez, o distinguiendo entre abundancia y escasez. Y lo primero importante sería aterrizar qué es un contexto. Y posiblemente has escuchado mucho esta palabra, ¿no? Acerca de contexto. Y posiblemente lo tengas meramente como un concepto, más allá de como una distinción. Primero sería importante distinguir entre un contexto y un contenido. Y en alguna ocasión he escuchado varias definiciones o distinciones acerca de contexto y contenido y todas son válidas, etcétera. Sin embargo, me parece que es un tema complejo, es un tema complicado el hablar de contexto y hablar de contenido, dado la importancia que hay de distinguir entre uno y otro. Pero digámosle, y seguramente has escuchado esta frase de sé contexto o soy contexto o cuestiones así, ¿sí la has escuchado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ser contexto? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de que está siendo, que estoy siendo un contexto? Mira, podríamos definir contexto sencillamente como el espacio donde algo ocurre. ¿Ok? Un contexto es el espacio donde algo ocurre. Y todo lo que hay dentro de este espacio, todo lo que puede ser apreciado mediante los sentidos, todo lo que es físico, todo lo que es medible, etcétera, es contenido, ¿ok? Todo aquello que puedo estar apreciando a través de mis sentidos y todo esto que es palpable, tangible, medible, que tiene un cuerpo físico, todo eso es contenido, ¿ok? Y entonces, hablando de esta cuestión de contexto, es el espacio donde ocurre. ¿A qué crees que nos referimos cuando decimos que tú eres contexto acerca de algo? O que tú estás siendo contexto.
Posiblemente lo que nos referimos es, tú estás siendo el espacio donde lo que está ocurriendo está ocurriendo. Y no me refiero a un espacio físico como de tu cuerpo, aunque por supuesto que están ocurriendo cosas dentro de tu cuerpo, sino en algunos momentos platicábamos acerca de esta distinción de la vida no es, o la vida no ocurre fuera de mí, la vida ocurre desde mí y a través de mí. Por lo tanto, si todo ocurre desde mí y a través de mí, y yo soy el observador de lo que está ocurriendo, y también soy el intérprete de lo que está ocurriendo, y de una u otra manera estoy siendo el generador de lo que está ocurriendo, yo soy el espacio, no como un espacio físico, no como mi cuerpo, sino como algo mucho más grande. Yo soy el espacio donde algo ocurre, ¿sí? Y hablando de este contexto, no voy a ahondar mucho en esta cuestión del contexto porque sería un tema mucho más complicado y nos tomaría muchísimo tiempo más del que requerimos para poder profundizar en lo que es abundancia y escasez. Y entonces, creando contextos, abundancia versus escasez, todo el tiempo nos estamos moviendo dentro de un contexto. Todo el tiempo estamos dentro de un contexto y al mismo tiempo estamos generando ese contexto, ¿ok? Y posiblemente estoy generando y viviendo dentro de un contexto de abundancia, o posiblemente estoy viviendo dentro de y generando un contexto de escasez. Y posiblemente sea importante distinguir cuando estoy creando un contexto de abundancia y lo que estoy generando es abundancia, o cuando estoy viviendo dentro de un contexto de escasez y estoy generando un contexto de escasez. Ahora, ojo, porque esto es muy importante. Abundancia no significa que haya mucho de algo. Abundancia no significa tener mucho de algo. ¿Me sigues con esto? Eso no es abundancia. Y tampoco escasez es tener poquito de algo. No se refiere a eso. Y entonces, hablando de este tema, creando contextos, de cómo se crea un contexto, cómo se genera un contexto, cómo me encuentro dentro de un contexto, y la posibilidad de observar si estoy generando abundancia en mi contexto, si estoy generando un contexto de abundancia, un contexto de escasez, también puedo empezar a apreciar. Porque mira, además te voy a decir una cosa. Existen contextos dentro de otros contextos, y contextos dentro de otros contextos, y contextos dentro de otros contextos. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Digamos que en un contexto sumamente amplio podríamos hablar de el universo como contexto, ¿ok? Pero dentro del contexto universo existen otros contextos que forman parte de ese contexto universo, pero son su propio contexto. Por ejemplo, una galaxia, ¿no? Entonces podemos decir que en el contexto superior llamado universo existe un contexto inferior llamado Vía Láctea, ¿ok? Y dentro de este contexto de galaxia llamado Vía Láctea existen otros contextos que se llaman planetas. Y entonces uno de estos contextos llamados planetas, uno de ellos es la Tierra, ¿ok? Y entonces tenemos el contexto la Tierra. Ojo, no estoy hablando de la Tierra físicamente, no estoy hablando de el agua, no estoy hablando de, digamos, la Tierra que lo conforma, es decir, no estoy hablando de su litosfera, ni de su biosfera, ni de su estratosfera, porque todo eso es medible, todo eso es contenido, todo eso es el contenido del contexto planeta Tierra. ¿Me sigues hasta aquí? Pero además, dentro del contexto Tierra existen otros contextos, y puedo tener un contexto llamado desierto, y puedo tener un contexto llamado tundra, y puedo tener otro contexto llamado bosque de coníferas, y hay otro contexto llamado selva. ¿Me sigues? Y dentro de ese contexto existen otros pequeños contextos, no por lo que físicamente representan, sino porque son el espacio donde algo determinado ocurre, ¿ok? Y hablándote de esto, de poder observar que dentro de contextos existen otros contextos, cuando yo estoy generando un contexto de abundancia o de escasez en mi vida, lo estoy haciendo parte de un contexto mucho más amplio que puede ser un contexto de vida desde la abundancia o un contexto de supervivencia, dentro del cual encontramos un contexto de escasez. ¿Me sigues? Tengo un contexto
donde en mi contexto de vida, de lo que realmente es vivir, genero abundancia y entonces también me encuentro inmerso en un contexto de abundancia. Pero yo puedo estar creando un contexto de supervivencia, donde dentro de ese contexto también estoy generando un contexto de escasez. ¿Me sigues con esto? Entonces, habiéndote planteado esto, me gustaría abrir el espacio a las preguntas acerca de qué te gustaría saber acerca de este tema. Y recuerda que la intención con todo esto es poner a tu disposición herramientas que realmente te sirvan en el día a día de tu vida. Y posiblemente sea muy poderoso que tú pudieras observar hoy cómo estás generando el contexto desde el cual estás viviendo. Y además observar si ese contexto es un contexto de abundancia donde realmente estés viviendo o si estás generando un contexto de escasez donde meramente estás sobreviviendo. Y entonces que a lo mejor estas preguntas se basen en este tema y procuraré que las respuestas, más allá de llenarte de conceptos, es decir, que el chiste de todo esto no sea que simplemente te vayas de esta plática sabiendo un poquito más, sino con herramientas que realmente estén disponibles para ti y que puedas aplicarlas en el día a día de tu vida. Y también a esto, si leíste el libro, te vas a dar cuenta que mucho de lo que habla el libro tiene que ver con este tema del que estamos platicando. Entonces, si tus preguntas van con relación al libro, también son bienvenidas, ¿ok? Entonces, adelante, no tomemos más tiempo y abrimos el espacio para las preguntas. Por ahí mucha gente nos está saludando. Hola, hola a todos, buenas noches. Ya saben, que esto es súper interactivo. Entonces, si de repente alguien pregunta algo que te gusta, ahí pícale en la manita de like. O si alguien dijo algo muy bonito, pícale en el corazoncito. Si alguien te hizo reír, pícale ahí la carita. Si lo que yo te digo de repente te gusta, pícale like las veces que quieras, ¿ok? Vamos a hacer todo esto sumamente interactivo. Porque además te voy a decir una cosa. Se ve padrísimo cuando la pantalla se llena así como de manitas y de corazones y todo eso. Porque quiere decir que la gente está participando, ¿ok? Entonces, adelante. ¿A quién le gustaría lanzar la primera pregunta con respecto al tema, con respecto al libro, etcétera? Y entonces, como siempre, Fernando me está apoyando. Dice Katia Rodríguez, si abundancia no se refiere a tener mucho de algo, entonces ¿a qué se refiere? Ok, es una gran pregunta. Mira, Katia, como concepto, de repente pudiéramos aterrizar que abundancia es precisamente esto de lo que hablábamos, tener mucho de algo. Sin embargo, la abundancia como contexto, la abundancia como una distinción desde la cual se crea un contexto de vida y no de supervivencia, no tiene que ver con tener mucho de algo o acumular mucho de algo. ¿A qué me refiero con esto? Puede haber mucha gente allá afuera que tiene mucho dinero, ¿sí? O tiene muchas casas, o tiene mucha comida, o tiene muchos viajes, no sé. Pero el tener mucho de eso no significa vivir en un contexto de abundancia. Significa que tienes mucho dinero. Significa que tienes muchas casas. Pero un contexto de abundancia no tiene que ver con lo que tienes. Y fíjate, a lo mejor empezamos la plática con una pregunta muy interesante que a lo mejor va a resolver muchas de las que siguen. Y la manera, recuerda que yo nunca hablo verdades y no pretendo que lo que yo te diga lo tomes como una verdad. Es simplemente, como siempre les digo, una posibilidad. Me parece que la abundancia se genera desde el no tener mucho, sino tal vez de el requerir poco. ¿A qué me refiero? No sé si abundante es el que tiene mucho dinero o el que requiere poco dinero. Pero voy a ir más a fondo. Y te lo aterrizo de esta manera. La abundancia se genera, Katia, no desde la capacidad de poseer, de tener o de acumular, sino desde la capacidad de dar. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Hablábamos de una persona con mucho dinero, pero a lo mejor es una persona que contribuye muy poco, que da muy poco, que retribuye muy poco, ¿sí? Y entonces eso no es un contexto de abundancia
porque el que tiene es él, y lo tiene para él, y lo tiene para acumularlo. Pero no hay abundancia en su contexto. A lo mejor, fíjate lo que te voy a decir, a lo mejor una persona sumamente rica, no estoy diciendo que sea el caso de los ricos, estoy tomándolo como un ejemplo. A lo mejor una persona rica, a su alrededor, tiene a mucha gente muy pobre y mantiene a la gente a su alrededor muy pobre, ¿sí? Eso no es un contexto de abundancia. Hay una persona que tiene, ¿ok? Lo que propongo es que la abundancia no se genera desde lo que tienes, desde lo que acumulas, desde lo que tú posees, sino desde aquello que tú tienes la capacidad para dar. Porque fíjate, ¿a qué me refiero con esto? Abundante no es el que más tiene, sino el que más da. ¿Y por qué planteo esto? Porque para poder dar, primero, ¿qué se requeriría? Tener aquello de lo que se da, ¿no? Y entonces, si yo todo el tiempo estoy dando, significa que tengo una fuente ilimitada de aquello de lo que estoy dando. Y para poder seguir dando, yo requiero seguir teniendo aquí para seguir dando. Por lo tanto, entre más dé, más abundancia hay, porque significa que sigo teniendo para dar, y puede ser amor, puede ser lo que tú quieras, ¿ok? Pero además estoy generando abundancia. Mira, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Y lo abro para que realmente opinen y me digan. ¿Qué opinan? En el planeta el día de hoy, en nuestro planeta Tierra, ¿cómo crees que estemos vivenciando la mayoría de los seres humanos? ¿Dentro de un contexto de abundancia o dentro de un contexto de escasez? ¿Qué opinan? Y me voy a esperar tantito para leer sus opiniones. ¿Qué opinas? ¿Hoy dentro del planeta estamos viviendo desde un contexto de abundancia o desde un contexto de escasez? Y acuérdate que el monitor que yo estoy viendo está con un poco de delay, por lo tanto no me llegan en el momento tus opiniones ni tus preguntas. Y también a lo mejor podrías preguntarte, con base en esto de lo que te estoy hablando, es en nuestro país, ¿no? Un contexto dentro de otro contexto. En nuestro país estamos viviendo dentro de un contexto de abundancia o desde un contexto de escasez. En nuestra ciudad estamos viviendo un contexto de abundancia o un contexto de escasez. En tu casa estás viviendo dentro de un contexto de abundancia o un contexto de escasez. A lo mejor valdría la pena que lo observes. ¿Y cuál es la conversación que tienes acerca de la abundancia? Mira, de repente te platico, por ejemplo, esto. Vamos a decir que hay una persona que tiene un negocio, ¿no? Y tiene 20 sucursales de su negocio. Entonces a lo mejor ahí podrías decir, desde el concepto que tenemos de abundancia, oye, pues es un tipo abundante, ¿no? O sea, tiene 20 sucursales. No sé, a lo mejor de esas 20, 18 están quebradas y las otras dos mantienen a las otras 18, y a lo mejor está lleno de deudas, y a lo mejor no tiene a lo mejor a sus empleados con adeudos, y a lo mejor no le alcanza para ciertas cosas. Entonces, a lo que me refiero es el número de sucursales que tiene no significa que tenga abundancia, no significa que está generando un contexto de abundancia, ¿sí? Entonces, aquí están ya muchas opiniones. Mira, Merari dice escasez, Liv dice escasez, dentro de escasez. Sí, ¿y por qué crees? Yo considero que sí, no las vi, pero yo considero que sí estamos viviendo dentro de un contexto de escasez. Y a lo que me refiero con vivir dentro de un contexto de escasez, por ejemplo, alimenticia, fíjate esta distinción que te voy a hacer. Digamos que vivimos dentro de un contexto de escasez donde no todos los seres humanos no se van a ir hoy a la cama con algo en sus estomaguitos, no todos pudieron comer algo hoy. Sin embargo, te voy a decir algo, es sumamente curioso porque hoy los seres humanos tenemos la suficiente tecnología y los suficientes recursos para que no hubiera una sola persona con hambre en el mundo. Te lo estoy diciendo con conocimiento de causa.
tenemos los seres humanos la tecnología y los recursos para que no hubiera un solo ser humano con hambre en el planeta. Y sin embargo hay gente con hambre. Entonces, con esto a lo mejor puedo aterrizar esta distinción de que abundancia no significa que haya mucho de algo, porque sabes, hay mucha comida. Hay muchísima comida. Y sin embargo no todos tienen la manera de acceder a esa comida. Y de repente vamos por el mundo pensando en solo para mí. Y queremos acumular comida para nosotros, y queremos acumular dinero para nosotros, y queremos acumular riqueza para nosotros, y queremos tener trabajo solo nosotros, y queremos... Y eso es vivir desde un contexto de escasez, pensando en que tengo que tener más por si un día se acaba. Y entonces acumulo y acumulo y acumulo y acumulo pensando en que un día se puede acabar, sin importarme tampoco por ver qué está ocurriendo en mi alrededor. ¿Me sigues con lo que te estoy diciendo? Eso no es ser abundante. Si yo lleno mi casa de latas de atún, porque un día se van a acabar y las quiero tener para cuando se acaben, no hay abundancia de atún en mi casa, ¿eh? Yo estoy dentro de un contexto de escasez, pensando en que algún día se va a acabar, pensando en acaparar solamente para mí. Porque si yo me ocupo de que haya suficientes latas de atún en cada casa de mi colonia, entonces estoy creando un contexto de abundancia. Por eso es lo que te digo que abundancia no tiene que ver con tener mucho de algo. ¿Sí? Y entonces, vamos con otra pregunta. Espero con eso haber respondido la anterior. Dice, la escasez es mera, dice Merari Quintero, ¿la escasez es meramente material? No, no, Merari, porque vuelvo a lo mismo. No tiene que ver, hablando de esta cuestión de creación de contextos y contenidos, lo material es contenido, ¿me explico? Y aunque no haya contenido de algo, aunque no haya algo físico, no significa que estés en escasez, no significa que estamos creando un contexto de escasez. No se refiere la escasez a meramente lo material. ¿A qué me refiero con esto? Tú estás pudiendo a lo mejor vivenciar, o tú podrías estar vivenciando un contexto, generando y creando a tu alrededor un contexto de escasez en cuanto al amor, ¿no? O puede ser que haya gente que está creando y generando a su alrededor un contexto de escasez de salud, por ejemplo. ¿Me sigues? No tiene que ver. Todo lo que tenga un cuerpo físico, que puede ser palpable, que es tangible, que es medible, es contenido, no contexto. Y repito, abundancia no significa que haya mucho de algo, y escasez no significa que haya poco de algo. Posiblemente abundancia tenga que ver con que haya suficiente para todos. Como contexto, la abundancia posiblemente lo que significa es que haya suficiente para todos. ¿Y sabes qué es lo increíble de todo? Que de cualquier cosa que me plantees, hoy en el mundo hay suficiente de algo para todos. Sin embargo, estamos desde nuestro inconsciente, desde nuestro automático, desde este contexto de escasez, creyendo que no hay suficiente para todos. Entonces, por lo menos yo sí quiero tener, que haya para mí, no sé si para los demás, pero yo quiero tener. Cuando no nos damos cuenta que si nos ocupamos de que haya suficiente para todos, escuchen esto, cuando nos ocupamos de que lo que sea haya suficiente para todos, es cuando estamos generando abundancia, no cuando lo tengo yo acaparado para mí. Un contexto abundante es donde todos tienen, donde para todos hay, no donde solamente para uno hay. Y reitero, no tiene que ver con meramente cuestiones materiales. Yo puedo estar viviendo en un contexto de abundancia en cuanto al amor, y puedo estar viviendo dentro de un contexto de escasez en cuanto al amor. ¿Ok, Merari? Entonces, vamos con otra pregunta. Bueno, ahorita que me las enseñen. Dice Carla,
¿Es válido primero trabajar para obtener la fuente inagotable acumular para después? Fer, no seas malito. Si ves que no alcanzo a entender, porfa, fíltramelo y dime, porque no le entiendo ese párrafo. Entonces, porfa, pásame otra o aquí agarro otra. Entonces, mira, por ejemplo, dice Diego Sánchez, hola. Dice, ¿escasez estaría estrecha e íntimamente relacionada con egoísmo? Mira, Diego, posiblemente sí. ¿A qué me refiero con esto? Primero, regresamos a esta parte de cómo creamos contextos a nuestro alrededor, ¿ok? Entonces a lo mejor me voy a tomar un minutito para volver a plantear esta parte. Fíjate. Un contexto lo creo desde quien estoy siendo yo. Y dado quien estoy siendo yo, que quien estoy siendo yo es la suma de mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones, mis actos, ¿ok? Entonces, quien yo soy es la suma de todo eso. La suma de mis ideas, de mis pensamientos, de mis conversaciones internas, de mis conversaciones externas, de la manera en la que estoy sintiendo, de la manera en la que estoy percibiendo, de la manera en la que estoy interpretando, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a meter mucho en eso. Pero existen leyes universales, bueno, no sé si universales porque conocemos muy poco del universo, pero las hemos llamado leyes universales, físicas, ¿sí? Y entonces existen leyes como la ley de la vibración, la ley de la resonancia, etc. ¿Cómo creo un contexto en mi entorno? Fíjense, esto va en relación a la pregunta que me hace Diego. Dado lo que yo estoy pensando, dado lo que yo estoy sintiendo a nivel emocional, dado cómo me estoy mostrando, dado cómo estoy actuando, yo vibro en una frecuencia, ¿ok? Vibro en una frecuencia. Y esa vibración resuena en mi entorno, ¿ok? Resuena en mi entorno. Por lo tanto, a mi espacio, a mi contexto, ahí entra la tercera ley que opera dentro de todo esto, que es la ley de la acción y la reacción. En mi contexto no puede aparecer más que aquello que haga match con esa frecuencia en la cual yo estoy vibrando. Por lo tanto, Diego, si yo estoy pensando desde el egoísmo, estoy sintiendo desde el egoísmo, estoy actuando desde el egoísmo, yo vibro en egoísmo. Y fíjate, existen energías, platicaba hace un par de años con una maestra que se llama Isis Fukua, y hablábamos acerca de las energías de alto impacto y las energías de bajo impacto. Ella lo manejaba así. Las energías de alto impacto tienen que ver con el amor, la alegría, la armonía, o sea, cómo vibramos en amor, genera vibraciones y resuena en lo que ella llama una frecuencia de alto impacto. La alegría, la armonía, etcétera, ¿no? Y la desesperación, la frustración, el enojo, etcétera, ella les llama de bajo impacto. Ojo, no porque impacten menos, ¿eh? No. Simplemente en una línea en la que ella pone de impacto positivo, impacto negativo. Así lo maneja ella. Y entonces, cuando yo vibro en egoísmo, digamos que la vibración es una vibración de bajo impacto. Por lo tanto, eso resuena en mi entorno y solamente puede atraer como reacción a ello, acción-reacción, aquello que también pueda vibrar en la frecuencia de bajo impacto. Por lo tanto, si yo me estoy mostrando desde el egoísmo, si yo estoy siendo egoísta, no puedo atraer a mi espacio más que eso. Egoísmo, evidencia del egoísmo, factores de egoísmo, actos de egoísmo. Y eso, por supuesto, Diego, que genera un contexto brutal de escasez. ¿Ok? Posiblemente el vibrar desde el egoísmo, el vibrar desde la envidia, posiblemente sean factores fundamentales para estar generando un contexto de escasez a mi alrededor, ¿ok? Espero que con eso haya quedado clara tu pregunta, ¿sí? Si no, de todas maneras háganmelo saber. Y les repito, allá píquenle los botoncitos, pónganle like, pónganle no me gustó, pónganle carita, pónganle lo que quieran para saber que están participando, ¿sale? Entonces, vamos con otra. Dice Katia Rodríguez, una actitud dadora genera un contexto de abundancia. Ok, a ver, vamos a aterrizar esto. Una actitud dadora.
Katia, ¿estaría bien que lo de actitud dadora lo aterrizara como ser generoso? ¿Sí? Si a lo que te refieres es si ser generoso crea un contexto de abundancia, sí, posiblemente sí. La generosidad es una energía que vibra o tiene vibraciones de alto impacto. Y por supuesto que siendo generoso, genero un contexto de abundancia en mí. Porque, pero ojo, cuidado con dar, escuchen esto, cuidado con dar con el único fin de ser retribuido. ¿A qué me refiero? Hemos escuchado esto de si quieres recibir algo, primero dalo, ¿no? Para recibir, primero está el dar, etc. Cuidado cuando yo elijo dar con plena conciencia de que lo estoy dando para entonces recibir algo, porque eso no es dar, ¿ok? Eso es transaccionar. Yo estoy dando algo con el único objetivo de recibir algo. Dar es simplemente dar. Y si recibo, qué bueno. Y si no recibo, también. Pero estoy dando por lo que en mí, como contexto de abundancia, significa dar. ¿A qué me refiero con esto, Katia? Y para todos. Si yo estoy dando, significa que tengo de lo que estoy dando. ¿Me sigues con esto que te estoy diciendo? Si yo estoy dando amor, significa que tengo amor. Por lo tanto, no es que no haya en mí. Si yo estoy dando de algo, significa que lo tengo. Y entre más doy, significa que más hay para seguir dando. Y eso me mantiene a mí en un contexto de abundancia. ¿Me sigues a lo que me refiero? La generosidad, por supuesto que genera un contexto de abundancia. Pero ten cuidado con esta conversación que tienes acerca del dar. Porque si lo que estamos dando, lo estamos dando únicamente con el propósito de recibirlo, eso no es dar. Eso es transaccionar. Y eso opera de manera distinta. Y no estoy diciendo que sea malo, simplemente es distinto. ¿Ok? Bien, espero con eso haber respondido a tu pregunta. Entonces, vamos a otra pregunta. A ver, fíjate, por ejemplo, y me gustaría que interactuáramos todos. Fíjate, voy a lanzar una pregunta de las que me hacen y me gustaría que ustedes también la respondieran. Que esto no sea nada más como alguna vez te lo dije, una cátedra donde yo te esté diciendo cómo son las cosas, sino que esto también tenga interacción. Fíjate, nos pregunta Ceci Alcántara. ¿Los celos pueden generar contexto de escasez o de abundancia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué le responderían a Ceci? Respóndanle ahí. ¿Ustedes qué creen? ¿Los celos generan un contexto de escasez o de abundancia? Contéstenlo ahí. De todas maneras lo voy a abordar, pero quiero ver ustedes qué opinan. ¿Ok? Y entonces, mientras tanto, mientras respondemos entre todos esas, los celos generan contexto de escasez o de abundancia, me gustaría que participaran. Vamos a leer otra. No, Fernando, es que no le entiendo a tu... O sea, no entiendo eso. Entonces voy a... Fíjate, por ejemplo, dice Natalie Muñoz. ¿Dar es lo mismo que recibir? No es lo mismo. Sin embargo, fíjate qué interesante, Natalie. Y si leyeron el libro, Deepak habla acerca de esto ahí. Hay una ley que dice la ley del dar, ¿no? Dar y recibir no es lo mismo, Natalie. Sin embargo, ambas tienen que ver con un contexto de abundancia. Fíjate. El universo fluye, ¿ok? Y fluye de manera muy particular. Y una de las maneras en las que fluye, y lo hablamos, es en esta cuestión de la ley de la acción y la reacción. Y entonces posiblemente, la reacción natural desde el universo al dar tenga que ver con el recibir. Si yo freno cualquiera de las dos, Natalie, si yo impido cualquiera de las dos, rompo ese equilibrio natural del universo. Porque escúchenme, el balance natural del universo es la abundancia.
el contexto natural del universo posiblemente sea la abundancia. Y cuando yo intervengo y freno el dar o freno el recibir, rompo ese balance que existe de cómo fluye y cómo opera el universo en el dar y en el recibir, en el dar y en el recibir, ¿sí? Si tú no te permites recibir, mira, podemos hablar de que podemos estar dando, regreso tantito, podemos hablar, Natalie, de que podemos estar dando o podemos estar tomando de la gente, ¿sí? Yo puedo estar dándole al universo o puedo estar simplemente tomando el universo. Cuidado a todas estas personas que son muy dadas a no recibir nada. Yo no quiero recibir nada por esto. Yo estoy bien. A mí no me den nada. No me gusta recibir regalos. No me gusta recibir felicitaciones. Yo lo hago para no recibir nada. Sí, está padrísimo. Pero cuidado porque estás rompiendo el balance natural de lo que significa abundancia. Porque mira, ¿cómo pretendes crear un contexto donde lo que tú das se reciba cuando no estás tú permitiéndote recibir lo que se te da? Es incongruente, ¿me sigues? Yo no puedo esperar que el universo reciba lo que tengo para él cuando yo no me estoy permitiendo recibir lo que el universo tiene para mí. ¿Okay? Y acuérdense que cuando hablo de universo hablo de todo lo que me rodea, absolutamente todo lo que me rodea. Ahora, cuando tú eres una persona, y por eso les decía, cuidado con esto de lo que hablamos. Cuando tú no te permites recibir, Natalie, no estás dando, estás tomando. Porque te voy a decir una cosa. Considero que dar es un privilegio del ser humano y que la real felicidad o la verdadera felicidad reside en lo que tenemos para dar, en lo que damos y no en lo que recibimos. Escúchame lo que te voy a decir. Si la felicidad está en el dar y tú no te permites recibir, ¿qué le estarías tomando? ¿Qué estarías robando de la persona de la que no estás permitiéndote recibir? Repito, si la felicidad, como posibilidad, no como verdad, si la felicidad radica en nuestra capacidad de dar, y tú no te permites recibir, ¿qué le estás robando a la persona que te está dando al no permitirte recibir? ¿Sí? ¿Me seguiste con esto que te pregunté? Posiblemente le estás robando la posibilidad de encontrar esa felicidad que se encuentra en el dar. Alguien que no se permite recibir, le está robando a otro ser humano el privilegio que tiene para dar. Fíjate cómo de repente operamos los seres humanos desde el no darnos cuenta de lo importante que es también estar abiertos a recibir. Fíjate. ¿Cuántos de ustedes han recibido un regalo y se sienten mal porque no tienen algo con qué corresponderlo? Por ejemplo, alguien llega a tu casa y lo invitaste y de repente llega con un regalo ¿y qué contestamos, no? De repente, ay, no te hubieras molestado, oye, qué pena, no era necesario, ¿sí o no? De repente lo has hecho, seguramente lo has hecho. O de repente en tu cumpleaños, oye, no era necesario, ¿para qué te molestas? O simplemente porque sí, alguien llega un día y te da un regalo y tú dices, chin, a lo mejor te da un chocolate. Y tú inmediatamente dices, chin, es que yo no tengo que darte. ¿Y cómo voy a recibir chocolate? Yo no tengo que darte. Y por ahí a lo mejor te metes la mano a la bolsa y, ay, aquí hay un chicle. Eso no es recibir. Eso no es recibir. Porque yo te pregunto algo. Cuando tú le has dado un regalo de corazón a alguien, cuando tú llegas con un pastel a casa de alguien por el simple hecho de contribuir, de regalar, cuando tú hoy de repente te acuerdas de alguien y vas y le regalas un chocolate, ¿lo haces para ver si ese te da otro chocolate? ¿O llevas el pastel a la casa para ver si tú sales de ahí con 2 litros de leche que te regalen? O sea, no es así. Tú lo haces por lo que causa en ti el dar, por la felicidad, por el placer que ocurre en ti en el dar. Y entonces, ¿por qué te sientes mal cuando otro te está dando y quieres compensarlo? Yo te pregunto, ¿no estarías un poquito menospreciando los regalos que tiene la gente para ti, los regalos que tiene el universo para ti, cuando dices, no te hubieras molestado, no era necesario? Espérame, esa persona ya sabe que no era necesario. Y créeme que no fue una molestia.
Pero quiero que observes cuál es el mensaje que envías cuando te cierras a recibir de esa manera. ¿Qué ocurre en ti cuando de corazón le das un regalo a alguien? No hablo solamente de algo material y no se permite recibirlo. Y te dice, no, es que no te hubieras molestado. No puedo recibirlo. ¿Pero por qué carambas no lo vas a poder recibir? Mira, para cerrar este tema, hay algo que de repente escuché a uno de mis maestros y es algo que resonó profundamente en mí y te lo comparto. La vida que hoy tenemos, el hecho de tener vida, escúchame, el hecho de tener vida tiene que ver con gracia. Tenemos vida por gracia, estamos vivos por gracia. Y gracia, fíjate qué interesante esto que te voy a decir. Gracia significa regalos. Gracia significa regalos, ¿ok? Cuando hablamos de que tenemos vida por gracia de Dios, sin meterme en temas religiosos, simplemente estoy utilizando la frase. Cuando hablamos de que tenemos vida por gracia de Dios, significa que la vida nos fue regalada por Dios, ¿ok? No hicimos nada para merecerla, no hasta donde yo recuerdo, y simplemente nos fue regalada, ¿ok? Gracia significa regalos. Fíjate cómo todos los días utilizamos una palabra que posiblemente ni siquiera estemos conscientes de dónde viene. Cada vez que alguien nos da algo, ¿qué decimos? Comúnmente, gracias. ¿Qué significa gracias? Gracias significa regalos. Es decir, gracias era una expresión de asombro, de sorpresa, de alegría. Es decir, cuando alguien recibía algo, haz de cuenta que decía, regalos. ¿Me sigues a lo que me refiero? Y de repente te entregaron algo y tú decías, regalos. Lo mismo, eso es sinónimo de decir, gracias, regalos. Estás recibiendo regalos, permítete recibirlo. ¿Ok? Eso es lo que significa gracias, regalos. Todo tiene que ver con un regalo. Y entonces, si en ti produce felicidad el hecho de dar, de regalar, cuando tú no te permites recibir, además de que estás creando un contexto en ti de escasez, el que no te permitas recibir está rompiendo este balance natural, este flujo natural del universo de dar y recibir. Tú estás creando un contexto de escasez a ti y además le estás quitando a la otra persona la posibilidad de sentirse feliz a través del dar. ¿Ok? Entonces, con eso espero haber resuelto tu pregunta, ¿sí? Y vamos con otra. Dice... Dice Germán Alejandro Luna, si doy amor, ¿cómo hacer para no confundir a terceras personas? No entiendo tu pregunta, Germán, ¿a qué te refieres? Si doy amor, ¿cómo hacer para no confundir a terceras personas? No entiendo, si me pudieras aterrizar, ¿a qué te refieres con eso de que si das amor confundes a personas, porfa? Y luego también dice Dani García, hay veces que un da, híjole, Fer, sí requiero que pongamos más atención en la redacción, porque de repente no entiendo. Hay veces que uno da y recibe, pero ¿qué pasa cuando te cantan eso, que te dan y tú por defensiva le sigues el juego? ¿Cómo corregir eso? Tampoco entiendo muy bien tu pregunta, Dani, pero a ver, está mal, pero voy a tratar de deducir que lo que me dices es que cuando te cantan lo que te dan, ¿no? Cuando la gente te echa en cara lo que te da. Mira, no sé porque no voy a hablar de esa gente, no estoy en ellos para saberlo, pero por lo regular, alguien que da, por el simple privilegio de dar, por lo que ocurre en esa persona al dar, no te lo echa en cara, porque mira, vuelvo a lo mismo con esta cuestión del contexto de abundancia. Cuando yo doy... Fíjense esto que les quiero decir. Cuando yo doy, realmente desde el dar, realmente desde mi ser, cuando yo doy, automáticamente estoy recibiendo. ¿Qué estoy recibiendo? Estoy recibiendo paz, estoy recibiendo alegría, estoy recibiendo felicidad, estoy recibiendo contento. No sé si me siguen con esto que les quiero decir. En cuanto tú das, el universo es tan generoso y funciona de manera
tan perfecta que aunque tú no estés consciente, estás recibiendo. Cuando yo doy, algo ocurre en mí y algo ocurre en mi entorno. Y hay felicidad, y hay paz, y hay armonía, y hay todo esto que ocurre cuando yo doy. Por lo tanto, automáticamente ya estoy recibiendo. Entonces, fíjate a esta pregunta que me hacían. Cuando yo doy y luego echo en cara que no estoy recibiendo, significa que yo estaba dando con un propósito oculto, como con una agenda oculta de recibir particularmente algo de ti. Eso no es dar. Alguien que da por el simple hecho de dar jamás va a echar en cara, porque si eres plenamente consciente de lo que significa el dar, tú ya sabrías que en el momento de dar ya recibiste. Por lo tanto, no hay ninguna retribución posterior que en caso de no ocurrir te llegue a dejar insatisfecho. ¿Me siguen con esto? Cuando yo doy desde el dar, ya algo estoy recibiendo, ya algo me está retribuyendo el universo. Por lo tanto, jamás voy a echar en cara nada, porque además significa que di esperando particularmente recibir algo, lo que significa que no estaba dando, sino que estaba, ya lo platicamos hace rato, transaccionando, ¿ok? Entonces, espero con eso haber resuelto tu pregunta. Vamos con otra. Dice, o sea, una de la misma persona que acaba de hacer la pregunta. Pero espérenme un segundito porque me van a corregir aquí algo. Entonces, voy a ver si yo encuentro acá otra pregunta. No. Bueno, pregunta Jazz Rodríguez. ¿Abundancia podría ser que si tengo un negocio y lo comparto para que alguien lo realice en otro lugar, eso genera abundancia? No sé si tenga que ver específicamente con que tu negocio lo ponga alguien más en otro lado. Lo que sí te puedo garantizar es que el compartir genera abundancia. A ver, se los voy a poner desde un término, vamos a ponerlo como matemáticamente frío o frío visto desde la matemática, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Fíjate. Vamos a decir que en un ¿Se acuerdan cuando en la primaria y eso estudiábamos los conjuntos? ¿Sí? Y te acuerdas que eran los circulitos y de repente había un circulito lleno de ciertas cosas y un circulito lleno de otras cosas y era un conjunto de borreguitos y un conjunto de leoncitos y un conjunto de dulces, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Ok. Fíjate. Si tú observaras contextos como estos circulitos que dibujáramos, si tú observaras contextos como estos circulitos, ¿dónde verías un contexto de abundancia? Vamos a decir en cuestión de chocolates, simplemente por ponerle algo de contenido a ese contexto, ¿ok? Aquí hay un círculo con una persona, con un chocolate completo, y hay 7 sin nada en las manos, ¿ok? Hay un círculo con una sola persona con un chocolate y 7 sin nada en las manos. Y en este otro circulito de estos que te digo de los conjuntos que veíamos en la primaria, en este otro, llamémosle contexto visto desde aquí, hay 7 personas con un pedazo de chocolate. Fíjate, en este hay una sola persona con un chocolate y 7 personas sin nada en las manos. Y en este hay 8 personas con un pedacito de chocolate en las manos. ¿En cuál verías tu abundancia, Jazz? ¿Dónde crees que hay un contexto de abundancia? Donde solamente uno tiene, aunque lo tenga completo, escucha lo que te estoy diciendo. Donde uno solo tiene, aunque tenga el chocolate completo, o donde todos tienen, aunque sea un pedazo. ¿En cuál de los dos hay escasez? ¿Sí? ¿Me seguiste con esto que te dije? Ok. Entonces, vamos a buscar otra pregunta. Entonces, ¿tienes por ahí otra? No, no tiene otra. Entonces, fíjate, por ejemplo, Merari dice, hay abundancia donde tiene pedacitos. Sí, yo también de esa manera lo veo. Adriana también comparte, donde todos tienen chocolate. A eso es a lo que me refiero. Con esa foto quiero que veas lo que sería abundancia. Donde 1, 2 o 3 tienen mucho y no hay para los demás. O donde todos tienen suficiente. ¿Dónde hay abundancia? Eso es lo que quería que vieran con este ejemplo de los circulitos, ¿sí?
Y entonces, a ver, me gustaría saber por ahí qué le respondieron a Cecilia con respecto a esto que preguntó de si los celos generan abundancia o escasez. Ah, mira, por ejemplo, Germán nos pregunta, ¿es lógico decir no agradezcas, no te preocupes? Pues no sé si lógico. O sea, no sé dónde tendría lo lógico o lo ilógico decir no agradezcas o no te preocupes. Ahora, comprendo desde dónde vienes cuando me haces la pregunta, o creo que comprendo desde dónde vienes, sino a decirle a la gente cuando le das algo y te agradece, decirle, no te preocupes, no agradezcas. Es que también le estás quitando la oportunidad de agradecerte. Es decir, agradecer no es malo, ser agradecido no es malo. La gratitud es una energía que vibra en una frecuencia de alto impacto. Y la gratitud también genera abundancia. Por lo tanto, tampoco le quites a la otra persona la posibilidad de agradecer. Y entonces simplemente tú das algo y te dicen gracias. Y a lo mejor sonríes y dices, con gusto. Fíjate, con gusto. Porque la verdad te lo estoy dando con gusto. ¿Ok? Y entonces das algo. Oye, muchas gracias. Con gusto. ¿Sí? Más allá de no te preocupes, no hay nada que agradecer. No, también permítele a la otra persona vibrar en gratitud. ¿Sí? ¿Me sigues con esto? Permítele también a la otra persona vibrar en gratitud. ¿Ok? Espero que eso también te haya servido un poquito. Y entonces, vamos a ver. Por acá dice. Todo el mundo está concordando en que donde todo el mundo tiene un pedazo de chocolate, por supuesto. Donde hay suficiente para todos existe abundancia. Donde no hay suficiente para todos existe escasez. Por eso te decía que observaras hoy el planeta. El planeta como contexto es un planeta donde estamos viviendo desde un contexto de escasez. Porque créanme, hay suficiente para todos de todo. Hay suficiente para todos de todo. Hay suficiente comida, hay suficiente material para construir casas, hay suficientes escuelas, hay suficiente de todo, hay suficiente amor, hay suficiente... Y no todos lo están recibiendo, y no todos están vivenciando, no todos estamos siendo partícipe de esos. ¿Me sigues? Por supuesto que como contexto el planeta. Entonces, dice Alejandra Rincón, la escasez la genero por malas acciones, decisiones, envidia, etc. Mira, Alejandra, no sé si podamos catalogar nuestras acciones o decisiones como malas o como buenas. Cada acción, cada decisión, cada elección tiene simplemente un resultado. Y mi interpretación acerca de ese resultado es lo que me lleva a etiquetarlo como malo. Bueno, pero son meras etiquetas. Y en alguna vez platicábamos acerca de esto de que el bien y el mal son meras subjetividades humanas. Y entonces, no sé si eso tenga que ver. Lo que sí te puedo decir es que vibrar desde la envidia, por supuesto que genera escasez. Porque estoy reconociendo que algo falta en mí, que algo no tengo y que deseo o que necesito tener. Y cuidado, porque también el estado de necesidad genera escasez, ¿ok? Y no hablo de necesidades básicas, fisiológicas que requerimos para mantenernos con vida, ¿eh? No me refiero a la necesidad de alimentarnos, a la necesidad de tomar agua, a la necesidad de respirar. No me refiero a eso, me refiero a la cuestión de la necesidad, como lo hablábamos en el video pasado, como una compulsión desde el ego, ¿ok? Bien, entonces, sí, Alejandra, vibrar desde envidia posiblemente genera un contexto de escasez, donde yo me estoy contando que yo no tengo suficiente de algo, ¿sí? Entonces, vamos por otra. Dice Emelia Karam, ¿qué pasa cuando le das a una persona y esta persona pide y pide y tú continúas dando? ¿En qué momento cae esta persona en abuso? ¿O cuándo sé si está abusando? ¿Qué hay con eso? No sé, tú dime. Tú dime en qué momento comienzas a sentirte abusada, porque eso puede variar de persona a persona y podemos interpretar de manera distinta el abuso y podemos interpretar cada uno de nosotros de manera distinta cuando nos piden mucho y cuando nos piden poco. Sin embargo, Emilia, yo te diría,
Pues en el momento en el que te sientas abusada, es decir, en el momento en el que la persona o sientas que la persona abusa, pregúntate primero si había un interés más allá en ti cuando estabas dando lo que estabas dando. Pregúntate si en algún momento te contaste la historia de que ibas a dar con un límite. Y entonces, cuando esa persona rebasó ese límite, ya tú te sentiste abusada. Pero eso no lo puedo responder porque solamente tú sabes en qué momento te sientes abusada. Y hay gente que cuando siente que abusan de ellas, para de dar. Y hay muchas otras personas que, aunque la gente pide y pide, están dando y dando y dando y dando y dando. También tendría que ver a qué te refieres, ¿no? También tendríamos que ver a qué te refieres, qué es lo que estás dando y lo que te sientes abusada. Pero la interpretación de cada persona es distinta. Entonces no podría hablar en tu caso particular cuándo comienzas a sentirte abusada. Pero sí lo que te digo es, posiblemente lo poderoso sería preguntarte desde dónde diste cuando diste. Si inconscientemente había algo debajo de el que tú estuvieras dando, algo que tú quisieras inconscientemente recibir a través de eso que estabas dando. Pregúntate si en algún momento te contaste la historia si ibas a dar con algún tipo de límite. Y a lo mejor inconscientemente, como habías puesto tú un límite para ese dar o eso que estabas dando, cuando esa persona lo rebasó, fue cuando te sentiste abusada. ¿Ok? Bien. Dice Rocío Ramírez, ¿por qué decimos que todo me lo genero yo? Aún lo que los demás dan o niegan, lo genero yo. Es una pregunta muy interesante, Rocío. ¿De dónde surge esto de que todo lo genero yo? Mira, primero quiero que veas algo. No significa que sea una verdad como verdad, que yo genero todo. Es simplemente otra manera de interpretar lo que ocurre, de interpretarme a mí como el autor de mi vida, de significar mi vida, o sea, de darle significado a mi vida y a lo que ocurre en mi vida. Mira, cuando planteamos la posibilidad como posibilidad de que yo genero todo en la vida, lo que estamos hablando es que nos paremos desde una postura absolutamente responsable, tiene que ver con responsabilidad. Y cuando yo me paro desde un lugar de responsabilidad, yo tengo el poder sobre absolutamente todo lo que ocurre, dado que todo lo que ocurre o ocurrió en mi vida tiene que ver con esto de lo que yo estoy creando, lo que yo estoy generando, lo que yo estoy permitiendo y lo que yo estoy aceptando. Ahora, yo considero como posibilidad o como la posibilidad más grande de mi vida, si es que quiero que en mi vida ocurra lo que yo quiero que ocurra, asumirme como el generador de todo lo que ocurre, ¿ok? Y yo puedo estar generando todo en mi vida, no solamente con lo que doy o no con lo que no doy. Yo genero absolutamente todo en mi vida desde quien yo soy y lo que hablábamos en un principio, desde lo que pienso, desde lo que siento, desde lo que hago, yo vibro de cierta manera. Y entonces cuando vibro de cierta manera, resueno en mi entorno de cierta manera. Y al resonar de esa manera en mi entorno, aparece en mi espacio lo que aparece, porque es lo que hace match con la manera en la que yo estoy vibrando. Por lo tanto, yo lo generé. Yo lo generé desde como yo estaba vibrando. No sé si me explico. Es un ejemplo que de repente uso muy a menudo. Te lo voy a aterrizar de esta manera. Si yo estoy vivenciándome como víctima, si yo estoy declarándome como víctima, si yo estoy asumiéndome como una víctima y estoy pensando como víctima, hablando como víctima, sintiéndome como víctima, actuando como víctima, vamos a decir que entonces yo vibro en victimez, ¿ok? Y al vibrar en victimez genero un contexto de victimez, ¿ok? Yo vibro en victimez dentro de este contexto de victimez desde lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago.
y resueno en mi entorno en esa frecuencia. Al resonar en esa frecuencia ocurre una reacción, acción, reacción. ¿Y la reacción cuál es? Que yo requiero entonces atraer un victimario a mi espacio, a mi contexto, para yo poder hacer match con el contexto que estoy creando de victimez. Porque no hay víctima sin victimario. Por lo tanto, yo requiero generar en mi entorno un victimario que haga perfecto sentido y congruencia con el contexto de victimez desde el cual yo estoy viviendo. Por lo tanto, cuando mucha gente me habla acerca de cómo fue víctima de alguien más o de algo más, sí le pongo a ver o sí lo llevo a ver cómo lo generó, cómo lo creó. Desde el momento en el que tú te asumes como una víctima de lo que seas, vibras en victimez. Y en el momento que vibras en victimez, atraes algo que sea congruente con tu victimez. Y entonces, o vas a traer más víctimas, o vas a traer victimarios que te mantengan vibrando en victimez. ¿Me sigues? De esa es la manera en la que te podría explicar cómo generamos todo en nuestra vida. Desde lo que pienso, desde lo que siento, desde lo que digo, desde lo que hago, desde cómo me muestro, etcétera, etcétera, creo un contexto y a mi espacio solo va a poder llegar aquello que encuentre las condiciones propicias para sobrevivir en ese espacio, en ese contexto. ¿Ok? Bien, espero con eso haber resuelto tu pregunta. Y entonces, acuérdense de ahí, picarle a like, o no hay no like, pero bueno, a like, o caritas, o lo que ustedes quieran para saber que estamos interactuando todos, ¿ok? Bien. Dice, ¿qué hay con los que se aprovechan de la abundancia que reciben? Dice Mireille Meneses, ¿qué hay con los que se aprovechan de la abundancia que reciben? Me parece que no estás hablando ahí de abundancia, Mireille. O sea, más bien estás hablando acerca de qué hay con los que se aprovechan de aquello que reciben, porque yo no sé si lo que se reciban, lo reciban en abundancia o no, porque ahí otra vez estamos como tergiversando el concepto de que abundancia es tener mucho de algo o más de algo. Y repito, la abundancia no es algo que recibo. A ver, sí, pero desde una vista distinta. Abundancia es lo que creo como consecuencia de aquello de lo que estoy dando. Dándolo sin estar pensando en qué voy a recibir a cambio. ¿Ok? Entonces, me parece que estás hablando de que la gente se aprovecha de todo esto que recibe en gran cantidad. Y repito, recibir algo en gran cantidad, tener grandes cantidades de algo, no significa abundancia. No como contexto, ¿ok? ¿Sí? Como concepto puede ser, ahí hay, a lo mejor si tienes una casa de chocolates, hay chocolates en abundancia, sí, como concepto abundancia, sí, pero no como contexto abundancia, ¿ok? Bien. Dice Carlos López, ¿podemos concluir que el mundo es completa abundancia, incluso cuando es abundancia de escasez? Es interesante lo que hablas, Carlos. O sea, si hay mucha escasez, entonces hay abundancia de escasez, o si hay escasez de abundancia, significa entonces que hay mucha escasez de abundancia. O sea, comprendo lo que me quieres decir, que si cuando hay mucha escasez existe abundancia y escasez. No, porque otra vez simplemente lo estamos usando como conceptos para cuantificar. A ver, déjenme aterrizar esto. La abundancia y la escasez no son conceptos, no como los estamos presentando desde el contexto abundancia y desde el contexto escasez. Abundancia y escasez no son conceptos para cuantificar cuando hay algo mucho de algo o cuando hay algo poco de algo. O sea, cuando hay mucho de algo no significa que haya abundancia. Y vuelvo a lo mismo, estoy pretendiendo utilizar abundancia y escasez como etiquetas para ponerle, cuando haya mucho de algo le pongo abundancia, cuando haya poco de algo le pongo escasez. No quiero que los aterrices como conceptos o como métodos de medición o de peso o de evaluación, ¿me sigues? Sino como contextos, como espacios donde algo ocurre.
En un espacio de abundancia, lo único que puede ocurrir es abundancia. En un espacio de escasez, lo único que puede ocurrir es escasez. Ahora, no hay abundancia de escasez o escasez de abundancia, porque entonces estaríamos rompiendo otra ley física universal que habla de la ley de la polaridad. ¿Ok? Y aunque en mecánica cuántica hablan acerca de que todo ocurre en el mismo espacio, en el mismo tiempo, etc., y es un tema complicado en el cual no vamos a entrar ahorita porque ni tiempo tenemos, en la ley de la polaridad habla de polos, ¿ok? Y entonces no existe el ser medio abundante y mucho de escasez, o no existe el ser medio escaso y gran parte de abundante. Es decir, no puede haber una persona medio comprometida y gran parte sin compromiso, o no puede haber una persona mayormente responsable y poco irresponsable. La ley de la polaridad, la ley física de la polaridad nos indica que eso no ocurre. O se es responsable o no se es responsable. O se es comprometido o no se es comprometido. O se es abundante o se es escaso. De esto habla la ley de la polaridad. Por lo tanto, no puedo, extrapolar y el decir, es que cuando hay escasez hay abundancia o cuando hay mucha escasez hay abundancia de escasez. Porque ni siquiera existe como método de medición mucha escasez o mucha abundancia, ni poca escasez ni poca abundancia. O hay abundancia o hay escasez. Por lo tanto, no opera así como me lo dices. ¿Ok? Espero con esto haber resuelto tu pregunta. Bien, vamos por más. Y dice... Bueno, la última ya la leí, la respondí. La de Alejandra Rincón de si la escasez se genera por malas acciones, yo ya lo respondí. Fíjate, dice Merari, entonces cuando el dar se vuelve una obligación ya no es dar. Sí, Merari. Dar desde una obligación no es dar, es cumplir con una obligación. ¿Me sigues? Dar por cumplir una obligación no es dar, es cumplir con la obligación. Y el estar dando porque me siento obligado a dar, porque tengo un contrato para dar, porque tengo la encomienda de dar, no es dar, es cumplir con esa obligación que tengo que dar. No es del dar que hablamos, que genera un contexto de abundancia. Sí, desde la obligación no existe abundancia, ¿ok? No sé si desde la obligación generamos escasez, ¿ok? No voy a entrar a eso ahorita porque requeriría ir mucho más a fondo. Simplemente me quiero que te quedes con esto. Desde la obligación, o sea, el dar algo por obligación, por cumplir una obligación, no es el dar al que nos referimos para crear un contexto de abundancia, ¿ok? Bien. Dice, vamos a ver más. A ver, es que aquí nada más estoy viendo se unió y las manitas. Dice Diego, ¿cómo una persona puede cambiarse el chip de una noción de escasez por algunas pérdidas sufridas por autoprotección cuando tiene un entorno y todas las condiciones dadas para abrir la puerta para la abundancia? Diego, y si me aterrizas de manera más simple tu pregunta, es decir, ¿qué es lo que en realidad me quieres preguntar? Tal cual lo que me quieras preguntar. ¿Cómo hago yo para moverme de este lugar a este lugar dado esto que vivencié? O cómo, ¿sí me explico? Pero no hacer la pregunta tan ambigua, porque entonces tendría que entrar a muchísimos puntos que hay en tu pregunta para desmenuzarla y poder aterrizar la respuesta, que ni siquiera sé si es la respuesta que quieres encontrar, dado que no estoy alcanzando a ver cuál es la pregunta dentro de tu pregunta. ¿Sale? Entonces, por favor, aterrízamela de otra manera. Dice Manuel Salvatori, ¿cómo se puede generar un contexto de abundancia o espacio de abundancia? ¿Quién le contesta? Me gustaría abrir otra vez esta para que todos compartiéramos y le respondiéramos a Manuel. Dice Manuel Salvatori, ¿cómo se puede generar un contexto de abundancia o espacio de abundancia? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué le dirías? ¿Cómo le recomendarías?
o qué posibilidad le abrirías a Emanuel para generar un espacio de abundancia? Pero por ahí ya tocamos el tema. De cómo genero abundancia a mi alrededor. Dice Carla, ¿por qué si hay abundancia en todo? ¿Por qué hay gente que no tiene acceso a esta abundancia? Esa es una gran pregunta, ¿sabes? Mira, me parece que son varios puntos los que pudieran converger ahí. Uno, porque todavía hay gente que cree que no es conveniente que todos tengan. Y esa gente se ha encargado de convencer a otra gente de que no es conveniente que todos tengan. Y hay otros que creen que no hay suficiente para todos. Y se han encargado de convencer a otros de que no hay suficiente para todos. Y han despertado ahí, no sé si miedo, no sé si angustia. Y hay gente que cree que no todos merecemos tener todo. Y se ha encargado de convencer a otros de que no todos merecemos tenerlo todo. Y pareciera que esa idea de que la manera en la que existe el desarrollo, el crecimiento, el progreso, es teniendo a unos abajo y otros arriba. Pareciera que nos han contado esta historia de que esa es la única manera en la que el mundo funciona y la que el mundo puede operar. Y yo no sé si sea así. Pero me parece como posibilidad, creo que fue Carla la que me hizo esa pregunta, como posibilidad que lo que opera en estas personas que creen que no hay suficiente para todos, que no todos se lo merecen, que no va a funcionar si todos tenemos, me parece que lo que opera en ellos, Carla, es miedo. Miedo a no tener, miedo a quedarse sin algo, miedo a que no haya suficiente. No lo sé, pero me parece que tiene que ver con que operan desde el miedo. Me gusta pensar, no sé si sea verdad, pero me gusta pensar que la gente, más allá de operar desde la maldad, opera desde la ignorancia o desde el miedo. Cuando tomamos algo de alguien, cuando le quitamos algo a alguien, cuando no le permitimos a alguien tener, cuando no le permitimos a alguien recibir, etc. Me parece que más que operar desde la maldad, no, y repito, no sé si sea verdad, es simplemente la manera en la que me gusta a mí pensarlo. Me parece que más que operar desde la maldad, operan desde el miedo o desde la ignorancia, creyendo que se va a acabar, creyendo que no va a haber suficiente, creyendo que no está al alcance de todos o que no todos lo merecemos. Y mira, algo que te quiero plantear es la manera de generar abundancia. Ahí le están contestando, por ejemplo, Emanuel, y quiero aterrizar esto. La manera de generar abundancia, quiero que lo veas así, o te invito a que lo veas así. Es dando aquello que deseas recibir. Y repito, no estoy hablando de que des esperando recibir, pero de repente a ti te gustaría recibir algo, ¿no? Y entonces cuando te plantees que te gustaría recibir algo en tu vida, la invitación sería: sal y dáselo al mundo. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate. Vamos a decir que yo quiero amor en mi vida. Yo deseo que en mi vida haya amor. Y a lo mejor la invitación poderosa sería: sal y dale amor al mundo. E invita a otros, e inspira a otros a que den amor al mundo. ¿Por qué? Fíjate. Porque si yo estoy dando al mundo amor, quiero que así como lo visualizamos con los circulitos, que me parece que funcionó muy bien, quiero que imagines que el contexto, vamos a decirle planeta Tierra, vamos a decir Ciudad de México. Quiero que lo veas como una bodega, ¿ok? Un espacio. Quiero que veas que la Ciudad de México es como una bodega, ¿sí? Y entonces yo quiero en mi vida, que es como mi propia bodega, ¿no? Yo quiero en mi vida amor. Y entonces lo que yo invito es: sal y dar e inspira a otros a dar amor. Y entonces vas a llenar la bodega Ciudad de México ¿de qué? De amor, ¿no? Si yo le meto a esa bodega amor e inspiro a otros a que den amor,
¿De qué va a estar llena esa bodega? ¿De qué va a estar repleta? Va a ser un contexto en abundancia ¿de qué? De amor. Por lo tanto, hay mucho más para recibir amor. No sé si me expliqué con este ejemplo. Lo que yo quisiera recibir en mi vida, posiblemente la manera de recibirlo sea primero yo dándolo al mundo. Y repito, no desde un darlo para recibir, no desde un lo estoy dando para yo recibirlo, no. Simplemente como una posibilidad de esta cuestión de crear contexto. Si yo lo que quiero que en mi vida haya amor, doy amor, inspiro a que haya amor, para que entonces haya como un desborde de amor y lo que derrame en mí sea amor. No sé si me explico con esto. La manera de generar abundancia es dando. Si yo lo que quiero en mi vida es amor, posiblemente la manera de que yo llene mi bodega de amor es llenando otras bodegas de amor e inspirando a otros a que lleguen en otras bodegas de amor. Porque fíjate, si yo voy y lleno tu bodega de amor, y lleno la bodega de mi vecino de amor, y lleno la bodega de la persona que me encuentro en la calle de amor, etc., y los inspiro a hacer lo mismo, en algún momento alguien de ellos va a llegar también a depositarle a mi bodega. No sé si me explico. Ahí estoy generando un contexto de abundancia, como esto que decía de los contextos o de los conjuntitos donde hay un chocolate y donde hay todos con chocolate. ¿Sí? Espero con eso haber resuelto esto. Bien, y vamos por una o dos más porque ya estamos a punto de concluir. Recuerda que tenemos hora y media antes de que nos corten esta transmisión. Y entonces, no hay más, no hay de otra... Déjenme ver si tengo por acá alguna más. Bueno, al parecer no hay alguna más. Entonces, si alguno tiene alguna más, hágamela de una vez para abordarla. Bueno, no recibo ningún otro. Pero bueno, entonces déjenme cerrar de esta manera el tema. Y quiero cerrar haciendo esta puntualización acerca de no pretendas generar abundancia en tu vida por el simple hecho de tener más de algo o acumular más acerca de algo. No es abundancia. Yo lo que te invito es que veas que generar abundancia es que te hagas cargo de que todas las personas a tu alrededor obtengan eso que tú quisieras obtener. Posiblemente eso te abriría una gran puerta para generar un contexto de abundancia en tu vida. Cuando yo deseo obtener algo en mi vida y primero me hago cargo de que la gente a mi alrededor lo obtenga. Y cuando hablo de mi gente alrededor no pongo límites, Toda la gente me rodea, entonces toda la gente a mi alrededor. Cuando yo me ocupo de que para todos haya, es cuando genero abundancia, porque a nadie le hace falta, porque nadie vive en escasez y porque además inspiraría a todos a dar. Porque fíjate, cuando yo doy, posiblemente inspiro a otros a dar. Y entonces imagínate lo que ocurre si todos inspiramos a todos a dar. En el mundo nos la pasaríamos todo el tiempo dándonos. Por lo tanto, a ninguno le haría falta absolutamente nada. Podríamos hacer un shift poderoso de conciencia en el planeta, donde podríamos mover este planeta de un contexto de escasez a un contexto de abundancia, donde podamos despertar una conciencia donde todos nos demos cuenta que alcanza para todos, que hay para todos, y que no requerimos tomar unos de otros, sino inspirarnos a todo el tiempo estarnos dando. Posiblemente suena, no sé si feo, no feo, sino suena a lo mejor difícil de creer, suena como a sueño bonito, pero sabes, yo creo que es posible. Yo creo que es posible que en el mundo volvamos a mirarnos como iguales y volvamos a comprender y a reconocer lo felices que nos hace dar. Quiero que te quedes con esto. Cada vez que tú das algo, sin esperar nada a cambio, por el simple hecho de dar y contribuir, ¿cómo te sientes? Y observa entonces la felicidad que genera el dar
Y cuando lo tienes presente en ti, lo observas en ti, y puedes inspirar a otros a lo mismo, a que encuentren la felicidad en el dar, todos estaremos dando y todos estaremos siendo felices dando. Y al mismo tiempo, por esta ley universal que existe, donde el universo fluye en un balance perfecto, todos estaremos recibiendo. Y bueno, ha sido un placer compartir esta noche contigo. Espero que haya sido de utilidad. Espero que te sirva como distinción, como herramienta en el día a día de tu vida. Me encanta tener estas pláticas y como lo platicamos, si tú estás dispuesto, yo encantado de seguirlas teniendo una vez al mes. Ya sabes que por ahí de 1 o 2 semanas antes de la próxima publico el tema para que vayan viendo de qué se trata el tema, a lo mejor que te vaya surgiendo alguna duda y la podamos aterrizar. Y también me gustaría invitarte a la acción, que no se quede simplemente en la charla. Entonces, si leímos, sí, Carla, sí te voy a dejar tarea. Fíjate, la tarea que te dejo es, o que te propongo, pues, es 1. Si leíste el libro de las 7 leyes espirituales del éxito, te fijaste que después de cada ley hay una invitación que te hace el autor de cómo poner en práctica esta ley, de cómo activar esta ley. Fíjate lo que te voy a invitar. Son 7 leyes. Entonces te voy a proponer lo siguiente. Nos vamos a ver en alrededor de 4 o 5 semanas. Y entonces, cada semana tiene 7 días. Quiero que si ya leíste el libro, te hagas como un cronograma de cómo vas a activar cada una de esas leyes un día. Es decir, el lunes, que es el día 1, voy a activar la ley del dar. O voy a activar la ley de la potencialidad pura. Y entonces, di qué actividad vas a hacer para activarla. Y entonces el martes eliges la segunda ley. Y entonces voy a activar la ley del dar. Y el miércoles voy a activar la ley del karma. Y anotas con qué acción lo vas a activar. Y entonces cumples una semana y vuelves a llegar al lunes y vuelves a activar la otra con alguna acción nueva. ¿Te parece que esa sea una tarea? Y para los que no lo leyeron, es momento que lo pueden leer. Las 7 leyes espirituales del éxito. Y te voy a dejar otra tarea. Te invito a que de aquí a que nos volvamos a ver, te permitas dar todo lo que tienes para dar. Y no hablo de cuestiones materiales, sino de quien tú eres y esa bodega infinita de valores que puedes agregarle al mundo y a la gente que te rodea. Quiero que te permitas dar sin limitarte, dar sin poner tiempos ni horarios, simplemente dar eso que siempre surge de tu ser, dar amor, dar escucha, dar comprensión, dar una sonrisa, pero también te voy a invitar a que te permitas recibir lo que sea que estás recibiendo y que lo recibas como un regalo. Da cuanto regalo puedas y permítete durante estos días recibir cuanto regalo llega a ti. ¿Te parece? Dejamos las 2 tareas. Entonces, durante estas semanas vamos a activar cada día una de las 7 leyes espirituales con una acción. Empieza con una, pero define cuál va a ser y permítete dar y recibir todo lo que esté disponible durante este tiempo para dar y recibir. Y entonces la próxima charla, esta fue en septiembre, entonces la próxima charla será por ahí de mediados de octubre, ¿ok? Entre la segunda y la tercera semana de octubre estaremos teniendo nuestra siguiente charla. De todas maneras, como saben, se los aviso con anticipación. Muchísimas gracias por estar este ratito conmigo. Muchísimas gracias por sumarse a esto, por observarlo. Les repito, si alguien ve el video ya después grabado, porque se va a quedar en la página de Facebook, si alguien lo ve posteriormente ya grabado y de todas maneras quiere hacer alguna pregunta, hágala acerca de este video y se la respondo, ¿ok? Simplemente nota que el video ya no va a estar en vivo, porque de repente me dicen, Gerard, no te escucho, Gerard se escucha. Ya no estoy ahí, ya no es en vivo, nada más observa que no es en vivo, pero escúchalo todo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, házmelo ahí y con mucho gusto te lo respondo. Y lo mismo de siempre, las preguntas que se hayan quedado aquí, no te preocupes, con mucho gusto, si se han dado cuenta, yo después las reviso y con mucho cariño las respondo. ¿Sale? Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, fíjate lo que te quiero decir. Gracias por tu tiempo.
Y quiero que te quedes con esto que te digo. Gracias por tu tiempo. Considero que lo más valioso que tenemos los seres humanos y lo único que jamás podemos recuperar se llama tiempo. Y cuando alguien te regala de su tiempo, te está regalando uno de los dones y de los valores más preciados que tiene, el cual de ninguna manera, de ninguna forma va a poder reemplazar o recuperar. Así que siempre valora el tiempo que te brindan las personas, siempre agradece el tiempo que te regalan las personas, y por eso yo hoy te digo muchísimas gracias por tu tiempo. Los quiero muchísimo y nos vemos muy prontito. Bye.